Un saludo para todos, queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga a todos. Les saluda a su hermano en Cristo, Edwin Arriaza, y doy gracias a Dios el día de ahora por la oportunidad que se me da de poder compartir con ustedes otra devocional más del Cristo triunfante. Espero que donde ustedes se encuentren, que puedan estar tranquilos, puedan estar en paz y sobre todo agradecidos con Dios por la vida que Él nos regala hasta este momento, por la misericordia que tiene de nosotros. Así que para esta mañana vamos a tomar el tiempo, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo para poder seguir estudiando otra devocional más del Cristo triunfante. Espero que también pues esta devocional pueda ser de mucha bendición para sus vidas, ya que, ¿verdad? Son enseñanzas bíblicas que son esenciales para cada uno de nosotros si las tomamos en cuenta y las practicamos. Vamos a estudiar otra devocional más, pero antes de todo quisiera invitarles ahí donde se encuentran a que puedan ustedes cerrar sus ojos e inclinar sus rostros para elevarnos a Dios en oración. Oremos. Buen Padre eterno que estás en los cielos, amoroso Señor, en esta ocasión, Padre, nos presentamos ante ti en oración, primeramente, Señor, dándote las gracias por las bendiciones que nos das a cada día, las bendiciones que nos das hasta este momento, Señor amado, cuidarnos y protegernos a cada instante, a pesar, Señor, de que no merecemos nada. Gracias, Señor, por también la salvación que nos ofreces en Cristo Jesús, tu Hijo amado, por esa, Señor, gran bendición que nos das de poder tener algún día la vida eterna. Te pido, Señor, también en esta mañana, que por favor bendigas a toda persona que escucha por este medio, que puedan ellos, Señor, comprender y entender lo que se comparte y que pueda ser así, Señor, de gran bendición espiritual a sus vidas. La enseñanza bíblica que vamos a estudiar, Señor, que podamos aplicarla a nuestra vida, obedecerla para así poder agradarte, Padre eterno. Tu Espíritu Santo obra en nosotros, nos ayuda a tener el corazón suave, un corazón, Señor, dócil, dispuesto a obedecer y servirte para siempre. Ayúdanos, Señor, por favor, y acompáñanos en este momento de devocional, que pueda ser así de gran bendición, solamente por tu presencia, por tu bendición, tu compañía, puede hacerlo, Padre, y te ruego, Señor, que así sea, para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ayúdanos y acompáñanos, te ruego nuevamente, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar entonces estudiando para esta ocasión la devocional del Cristo triunfante con el título Se necesita constante oración, dice, para resistir las artimañas de Satanás. Un título bastante interesante, dice, para 1 de julio, y es lo que vamos a estar viendo ahora. Como introducción a esta devocional se nos da lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. San Lucas 4:1. En esta devocional, mis queridos hermanos y amigos, se nos da una lección muy importante que la Biblia nos revela sobre una de las experiencias más interesantes y para mí personalmente es una de las experiencias más favoritas de la Biblia. ¿Verdad? De lo que he leído en la Biblia es algo que a mí me gusta leer mucho y me gusta estudiar mucho. Y estaremos viendo la ocasión cuando nuestro Señor Jesús fue tentado por el enemigo. Esto, ¿verdad?, es bastante interesante y me gustaría leer una pequeñita porción de la devocional antes de que, ¿verdad? Bueno, empecemos con todo. Al inicio de esta devocional hay algo interesante que debemos de leer. Y esto nos va a ayudar a recordar, ¿verdad?, un poco de lo que sucedía cuando Jesús había sido tentado por el enemigo. Nos dice el Cristo triunfante de la siguiente manera: En ocasión del bautismo de Cristo, se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Inmediatamente después de este episodio, Cristo fue, dice, al desierto de la tentación, y comenzó ahí un prolongado ayuno, y en medio de su debilidad, Satanás vino y lo tentó. Como hemos leído entonces esta corta porción de la devocional, encontramos, hermanos, la situación cuando nuestro Señor Jesús, Él pues sería tentado por el diablo. Se nos dice que primero pues Él tuvo que ir al bautismo, tuvo que ir a bautizarse con Juan el Bautista. Y después de esto fue guiado por el Espíritu Santo, se dirigió por el Espíritu Santo hacia el desierto. Ahora, estando el Señor Jesús en el desierto,
La Biblia nos narra, nos enseña que Él estuvo ahí, se encontró en el desierto, dice, por 40 días y por 40 noches, y en todo ese tiempo que Él estuvo en ese lugar, se mantuvo meditando, también nos vamos a dar cuenta que estuvo orando, y pues sobre todo estuvo en ayuno. Y pues como también como resultado a este largo ayuno que Él tuvo de 40 días y 40 noches, porque es bastante, como resultado de esto llegó al punto donde nuestro Señor Jesús, Él se encontraba entonces, ¿verdad?, débil. Y además de esto, pues llegó hasta el punto donde Él tenía hambre. Estaba sufriendo también y padeciendo del hambre. En cuanto a esto entonces, viendo esta situación, estudiando esta situación, el enemigo, él pensó que este sería el mejor momento, el momento más perfecto para acercarse al Señor Jesús y de esa manera tentarle para así poder pues hacerle caer a Jesús y derrotarlo. Así Satanás pensaba entonces tener su victoria. Pensaba entonces Satanás, ¿verdad?, con tomar provecho, aprovecharse de la situación de Cristo, que estaba hambriento, que estaba débil, además estaba solo, y poder vencer a Cristo y vencer a Dios. Nosotros sabemos que, hablando, ¿verdad?, del enemigo y la obra que él hace, este ha sido el trabajo del diablo, ha sido su trabajo ya por mucho tiempo, desde que empezó en el cielo con su rebeldía. Tentar y hacer pecar los demás es el trabajo que él tiene. Y pensemos en esto, pensando en las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones quizás muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar? Porque el enemigo, él siempre ha procurado, ¿verdad?, hacernos caer, hacernos pecar contra Dios. Pero bueno, viendo toda esta situación entonces, que Satanás quería hacer caer al Señor Jesús aprovechando de su debilidad y todo, yo me hago una pregunta, ¿verdad? Veo que el Señor Jesús es tentado y, bueno, bastante interesante, siendo Él mismo Dios, y bueno, el Hijo de Dios en la tierra, nuestro Salvador. Me pregunto yo, y tal vez algunos de ustedes mismos también se han de preguntar, y es mi pregunta, ¿por qué será que tuvo que ser tentado nuestro Señor Jesús? O sea, ¿por qué entonces? ¿Será que no podía, digamos, eso evitarse? ¿Será que Él también tuvo que ser tentado, así como nosotros somos tentados? Y pues quiero que veamos algo que dice la devocional sobre esto. Quiero compartirles. Dice de la siguiente manera. Por lo tanto, no fue porque lo necesitara personalmente. Y esto pues hablando de las tentaciones. Dice, Él no lo necesitaba personalmente, sino en nuestro favor, para vencer por nosotros. No fue movido por impulso, fue guiado por el Espíritu, y su humanidad fue probada como la de uno que habría de estar a la cabeza de la raza caída. O sea, en otras palabras, a la cabeza de la humanidad caída. Viendo esto entonces, quiero recordar que poco antes de leer esta partecita de la devocional, mencioné que nosotros, ¿verdad?, somos tentados. Mencioné sobre las tentaciones que debemos enfrentar. Y en realidad esto, pues, para el que se da cuenta de esto, para el que se da cuenta de las tentaciones, podemos ver de que es una situación de día a día que debemos de pasar por tentaciones. Ser tentado por el enemigo es algo que podemos considerar, y en realidad así lo es, muy difícil de enfrentar y de vivir. Pero es algo que sucede, es algo que en realidad, les digo, pues ciertamente no podemos evitar. Ser tentado, el enemigo siempre procurará venir y derrotarnos, probarnos, porque él no está feliz con que nosotros estemos de parte de Dios, no está feliz con que nosotros estemos sirviendo a Dios. Entonces él va a estar siempre procurando hacernos caer. Pero ahora, para eso entonces es que nuestro Señor Jesús fue tentado también. Dice la devocional donde leíamos que fue tentado, dice, en nuestro favor. Dice, para vencer por nosotros, como lo menciona la devocional. Era para poder darnos entonces a nosotros, comprendamos eso, de que Jesús era tentado para poder darnos un ejemplo a nosotros, dándonos evidencia, Él mismo, de que sí se puede vencer el mal, que sí es posible poder mantenernos firmes, poder mantenernos leales y obedientes a Dios. Y ahora,
yo me pregunto entonces, ¿cómo podremos hacerlo? Pues ya lo he mencionado un poco y lo vamos a poder hacer, vamos a poder mantenernos firmes a Dios siempre, mientras nosotros sigamos el ejemplo que Cristo nos ha dado. Si nosotros seguimos su ejemplo. Reconocemos entonces, hermanos, o reconozcamos, amigos también, que fue por nuestro bien todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero hay algo que también debemos de tomar en cuenta en cuanto a esto lo que leemos. Y es algo muy importante que todos necesitamos. Cristo lo hizo y nosotros necesitamos hacerlo también. Recuerden, hay que recordar que Cristo era nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, todo lo que Él hizo, debemos también imitarle. Y leamos qué dice, por ejemplo. Quiero compartir con ustedes qué es eso importante que hay que tomar en cuenta también en cuanto a las tentaciones que hemos de enfrentar. La devocional dice de la siguiente manera. Dice, Cristo, en constante oración ante su Padre, a fin de prepararse para resistir al adversario, no sintió, dice, las angustias del hambre. Pasó el tiempo en ferviente oración, en comunión con Dios. Como les mencionaba entonces, lo importante que debemos tomar en cuenta en cuanto a pues, este suceso de ser tentados por el enemigo es cómo estamos preparándonos para resistir al adversario. Con esto les doy a entender de que debe de haber de parte de nosotros una preparación para resistir al adversario. O sea, no va a ser solo porque pues de repente pude hacerlo y eso es todo, como que vaya, fui victorioso, fui firme, no le fallé a Dios. No es así. Tiene que ver de parte de nosotros un esfuerzo, una preparación también, porque Cristo, dice aquí, Él se preparó. ¿Verdad? ¿Cómo entonces vamos a prepararnos para resistir al adversario? La tentación va a venir. Pero ¿qué estamos haciendo para poder permanecer firmes a Dios? Y para esto, Cristo nos da otra vez más su ejemplo. Nos dice la devocional que la preparación que hacemos debe de ser por medio de la oración a nuestro Padre Celestial. Allí está la preparación para nosotros. O sea, tenemos que orar. Tenemos que estar pidiéndole a Dios ayuda. Por medio de la oración, hermanos, es como nosotros, ¿verdad?, le hablamos a Dios. Entonces, si por medio de ella le hablamos a Dios, por medio de ella es cuando nosotros vamos a pedirle al Padre que Él sea quien nos dé fortaleza para poder ser fieles a Él. Que nos dé también, ¿verdad?, la fortaleza para enfrentar al enemigo. Que nos ayude a mantenernos firmes. Cristo, hermanos, era eso lo que Él pedía. Él pedía, dice, fortaleza y gracia de parte del Padre para poder llevar a cabo la gran misión que Él tenía en esta tierra, para poder llevar a cabo el gran plan de salvación. Era Él quien había venido a la tierra a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, a dejar un buen ejemplo para imitar. Y Él sabía que tenía que haber de su parte una preparación, un esfuerzo. Entonces para eso Él oraba, para pedir la fortaleza en Dios, dejándonos a nosotros también el ejemplo de que la fortaleza la recibimos ¿de quién? De Dios. Entonces debemos de estar pidiéndole a Dios, hermanos, por medio de la oración. Porque pensemos, nosotros que somos también débiles, Cristo estaba débil en el desierto, pero Él era una persona muy espiritual, tenía una perfecta comunión con el Padre, perfecta, una comunión que ninguno de nosotros tiene. Y estaba débil, físicamente hablando. Y nosotros también somos débiles, pero aparte de débiles somos pecadores, inclinados también mucho más hacia el mal porque ya lo hemos practicado. Cristo nunca practicó el pecado. Nos dice Hebreos, por ejemplo, 4:15, que fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Entonces, ¿cuánto más nosotros, pecadores, no deberíamos estar pidiendo a Dios, ¿verdad?, por su ayuda? Él, nuestro Señor Jesús, nos dice que Él pasaba el tiempo en ferviente oración a Dios el Padre. Y es el ejemplo que Él nos ha dado, que dio para nosotros. Así que vamos a tener tentaciones siempre. Durante nuestra vida vamos a ser tentados. Vamos a tener pruebas. El enemigo nos quiere destruir. Pero Dios, Él nos da una solución. Él tiene soluciones para nosotros. Y quiero compartir con ustedes un consejo bíblico que está para nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16.
Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean qué interesante. El consejo que la palabra de Dios nos da sobre la manera en que podremos nosotros tener, dice, el oportuno socorro. Oportuno quiere decir que viene el momento indicado, viene el momento necesario, que está ahí cuando más se necesita. Y el socorro que Dios está dispuesto a ofrecernos a nosotros es así, es en el momento indicado, es de la manera indicada, es suficiente para nosotros el poder o la fortaleza que Dios nos quiere dar, el socorro que Él nos quiere dar. Pero el consejo que se nos da aquí en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues al trono de la gracia, y confiadamente dice, al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nos vamos a acercar al trono de la gracia, ¿cómo nos vamos a acercar ahí? Físicamente hablando, no podemos. Ni siquiera sabemos dónde está el trono de Dios. Porque cuando habla de trono de la gracia se refiere al trono de Dios, pero ni siquiera sabemos dónde está. Exactamente dónde está, no lo sabemos. Pero nos da el consejo de acercarnos. ¿Y cómo va a ser esto entonces? Esto es solamente por medio de la oración que podemos acercarnos. Solo por medio de la oración podemos alcanzar, como dice aquí, misericordia de parte de Dios y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Necesitamos ese poder, necesitamos esa fuerza, necesitamos esa misericordia de parte de Dios para que Él nos sustente en esos momentos más difíciles que estemos cruzando por pruebas, por tentaciones, porque van a venir. Y quizás hay momentos que tal vez nos acostumbramos a que las tentaciones que vienen son pequeñitas, son, verdad, mínimas. Pero qué tal que de repente venga la tentación más difícil para mí, la tentación más grande en mi vida. Y si yo no me he preparado, y si yo no le he pedido a Dios gracias, si no le he pedido fortaleza, poder para poder vencer, para poder permanecer firme, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que si Dios no estoy siendo sustentado por Dios, si no estoy pidiendo mi fortaleza de parte de Dios, no voy a poder permanecer firme. Y eso no va a hacer nada bueno. Así que hermanos, se nos deja entonces, ¿verdad?, en este devocional, como lo tiene el título, dice: se necesita constante oración para resistir las artimañas de Satanás. ¿Y eso es por qué? Porque por medio de la oración recibimos la fortaleza de parte de Dios, recibimos también fe, misericordia, gracia, para poder vencer, para permanecer firmes a Dios en todo momento. Así que, hermanos, les animo que tomen esto en consideración. Oren también por pedirle a Dios fuerza, por ser fieles, por ser leales hasta el fin. Y como dice San Mateo 24, dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que se les anima a ser fieles hasta el fin, y ustedes van a tener la corona de salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, esto ha sido, verdad, el final de esta devocional para el día de ahora. Y pues ahora quiero invitarles, ahí donde se encuentran, a que nos elevemos a Dios otra vez más en oración. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos para que oremos a Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor amado, gracias, Padre, por este mensaje tan importante y especial que tú nos has compartido el día de ahora, Señor, por darnos a entender que por medio, Señor, de la oración es que podemos tener la fortaleza y la gracia para ser victoriosos. Gracias, Padre, porque tú estás dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos, para así, Señor, permanecer firmes a ti y no tener que sufrir las consecuencias del mal. Ayúdanos, por favor, Padre eterno, a que a las pruebas y las dificultades que vengan a nuestra vida, nosotros, Señor, siempre tengamos conciencia de que debemos ser obedientes a ti y no descarriarnos por el mal camino. A todos los que han escuchado, bendíceles, ayúdales, Padre, en las pruebas y tentaciones que han de cruzar, y seas tú con ellos, Señor, en cada momento, de acuerdo a tu divina y santa voluntad, y así también con mi persona, Señor amado. Perdónanos, Padre, por las veces que nos hemos entregado al mal, las veces que hemos pecado, perdónanos, Señor, pero por favor ayúdanos a serte fiel y tener siempre ese deseo de serte fiel. Ayúdanos, Padre, danos la fortaleza para cada día, como el día de ahora, y por favor acompáñanos en todo momento. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, esto ha sido, verdad, la devocional para el día de ahora. Recuerden, pidamos a Dios fortaleza y ayuda para poder permanecer firmes hasta el fin. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.